Comunicar con ustedes, Daniel Francisco Peralta, su podcaster de hoy en día. Y bueno, este día vamos a hablar acerca de el resumen de las cuatro evidencias que hice a lo largo de todo este semestre. Para empezar, vamos a hacer como una pregunta de que ¿por qué vamos a hablar de todas estas evidencias? Bueno, para empezar, es un recorrido por América Latina y su historia, ¿no? Desde sus orígenes más antiguos hasta el año 2025. Y vamos a ir haciendo, pues conectando las ideas principales y los procesos que normalmente estudiamos por separado, ya que esto nos sirve para entender por qué hasta el día de hoy hay tanta desigualdad, la fragilidad democrática de, la fragilidad democrática que azota la región, el riesgo político, la migración, ya que esto tiene un trasfondo muy importante, el cual está lleno de dependencia, violencia y resistencia. Ahora sí, para empezar vamos a hablar acerca de independencia formal, ¿no? De todos los países de Latinoamérica, que fue durante el siglo XIX, para empezar. Y bueno, aquí básicamente en el siglo XIX México y el resto de países latinoamericanos ya habían logrado su independencia, pero así viendo a través de análisis de política exterior mexicana de ese siglo, básicamente esta independencia solo fue el inicio de una nueva forma de dependencia, ya que México, si bien salió del dominio español y entró en la órbita de Inglaterra primero, y luego fue Estados Unidos mediante la doctrina Monroe, quien empezó a hacer una presión, intervención directa sobre los países, y básicamente esto dañó el desarrollo de todas las naciones alrededor de América. Y básicamente, mientras esto pasaba, en la política exterior, internamente México se había afectado por la guerra de reforma entre los liberales y los conservadores, que básicamente solo eran élites peleando. Entonces de ahí surgen las discusiones sobre cómo México y los países de Latinoamérica debían vincularse con el capitalismo mundial, deberían abrir sus puertas a las potencias extranjeras para crear inversión, cómo se debía construir un mercado nacional fuerte alrededor de estas naciones y cómo se deberían de defender acerca del expansionismo estadounidense, ya que en anteriores años les había arrebatado más de la mitad del territorio. Bueno, toda esa discusión duró hasta que yo Porfirio Díaz al poder, y fue quien empezó a abrir toda esta idea de empezar a aceptar todo al extranjero, o sea, hablando de inversiones extranjeras, ferrocarriles, modernización, ¿verdad? Pero a costa de ceder parte de la soberanía y del bienestar de la mayoría de la población. Básicamente en esta primera etapa lo que vemos es desde primero que vamos a hacer un recorrido, ¿no? Acerca de cómo el proceso independentista estadounidense influenció a los futuros países o estados latinoamericanos, pero al final se termina ejerciendo un control indirecto por la doctrina Monroe. Entonces, básicamente, desde la primera etapa nos da ese preludio, ¿no? Antes de llegar a lo que es la segunda etapa que nos va a hacer o vamos a indagar acerca de los países latinoamericanos y su participación en la Segunda Guerra Mundial, que básicamente, ahora sí, vamos a esto. Y ahora sí, para empezar. Durante la Segunda Guerra Mundial, que fue el mayor conflicto de gran escala de la humanidad, Estados Unidos abandonó la tradicional neutralidad que tenía y se convirtió en el gran proveedor de sus aliados. Su economía se transformó en una maquinaria de guerra a terminar la guerra. Estados Unidos ya no era una potencia más, era la superpotencia hegemónica del mundo bajo un sistema capitalista. Y básicamente empezó a mirar en atención en América Latina. ¿Por qué? Porque temía que la pobreza y desigualdad fueran el caldo de cultivo para revoluciones. Y cuando en 1959 la Revolución Cubana inicia, Washington activa todas las alarmas. Cuba se convirtió en un parteaguas. La respuesta norteamericana fue inmediata, fue hacer un embargo económico, fue intentos de invasión y finalmente la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos en 1962 en la OEA. Ese mismo año ocurrió la crisis de los misiles, que fue el momento más cercano donde la humanidad estuvo a punto de estallar en una guerra nuclear. Unión Soviética, y básicamente esa crisis se debió a que la Unión Soviética había instalado misiles en la isla de Cuba para básicamente tener una base cerca de Estados Unidos, pero al final las negociaciones
Hubo una negociación secreta entre ellos dos, por lo cual se llegó a un acuerdo donde pues ambas potencias aceptaban retirar toda su base de misiles, eh, todo su equipo de misiles de perdón, todo su equipo nuclear cerca de otra potencia. Y bueno, esto tuvo repercusiones en Cuba, ya que básicamente Cuba, pues si bien quedó como protegida por ese tratado, finalmente terminó desamparada y terminó solamente siendo un peón o una moneda de intercambio entre las negociaciones entre estas dos potencias, lo cual básicamente ya y dejó a Cuba hasta el día de hoy como ese estado que está sumido en pobreza y en dificultades sociales. Y bueno, esto nos va a dar parte de aguas para hablar acerca del Plan Cóndor, los golpes de Estado y las dictaduras. Esa lógica de confrontación llevó a la creación del Plan Cóndor. A partir de los años 60 y con más fuerza en los 70, Estados Unidos impulsó una red de inteligencia y coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur, que son los países de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay y después Bolivia. El objetivo era eliminar sistemáticamente cualquier oposición de izquierda. Esto podía llevar a cabo actos como los secuestros, torturas, desapariciones forzadas, huellos de muerte, todo con entrenamiento y respaldo de la CIA. El caso más emblemático es el de Chile, que básicamente en 1970 Salvador Allende ganó las elecciones de manera democrática, pero era socialista. Para Estados Unidos eso era inaceptable. Durante 3 años Nixon y Kissinger hicieron todo lo posible para estabilizarlo, le recortaron créditos, apoyaron a huelgas, financiaron a la oposición y finalmente el 11 de septiembre de 1973 un sangriento golpe de Estado encabezado por el general Pinochet puso fin a la democracia chilena. Y aquí es cuando Pinochet instauró una dictadura de 17 años con miles de torturas y asesinados y aplicó el modelo neoliberal impartido por los Chicago Boys, privatizando la salud, la educación, las pensiones y el vivir una economía sin protección. Y este fue como el parteaguas para el modelo que optaría América Latina más adelante, ya que ahora tenemos que pasar al neoliberalismo del consenso de Washington, el cual no solo fue en Chile, sino luego de los 80 y 90, bajo la llamada del consenso de Washington, toda América Latina aplicó recetas similares, apertura comercial, desregulación, privatizaciones, reducción del gasto público, pero esto provocó grandes consecuencias a nivel regional acerca de temas de pobreza, derechos humanos y crecimiento y generalmente esto agotó el estado de bienestar que había en Latinoamérica y dejó consecuencias horribles que se sienten hasta el día de hoy. Y ahora seguimos a nuestro siguiente apartado, que es el populismo y el autoritarismo legalizado, ya que básicamente en Nicaragua líderes populistas llegaron por actuar con un discurso populista y antioligárquico que fueron concentrando el poder, cooptando el poder judicial, controlando los medios de comunicación y finalmente cambiando las reglas del juego para perpetuarse. Ahora sí, si bien las elecciones siguen existiendo, dejaron de ser competitivas, las denuncias de fraude se multiplicaron, la represión por parte de estos regímenes se hicieron más y más intensos, y así es como en Latinoamérica nace este sistema de autoritarismo legalizado, que no es una dictadura a vista pública, ¿verdad? Pero básicamente, de manera explícita, es una dictadura que se esconde detrás de formas democráticas mientras vacía el contenido de la misma. Y ahora sigue, para empezar a terminar, ¿qué queda de nuestra América? Y esto nos lleva como hasta a la pregunta final, ¿no? ¿Qué queda de aquella América originaria, dueña de células antropogénicas, prioridades sistemáticas de su independencia? ¿Qué queda de los proyectos emancipadores del siglo XIX y de las revoluciones del siglo XX? Quedan muchas áreas abiertas y desafíos pendientes, pero también tengo una conciencia crítica que cada vez más personas de la población entienden que la independencia formal no basta, que la soberanía no se decreta, sino que se construye de día a día con instituciones fuertes, con distribución de riqueza, memoria histórica y con participación popular. Y el camino no va a ser fácil, eso es algo que está claro. América Latina no es un apéndice de nadie, tiene una profundidad histórica densa y contradictoria y reconocer esa historia con sus luces y sombras es el primer paso para construir un futuro distinto para la región, un futuro donde seamos realmente dueños de nuestro destino. Y bueno, con esto termino. Muchas gracias por escuchar y espero nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.